Hola, mi nombre es Olivia Gutiérrez. En 2007 tuve la enorme fortuna de ganar una beca para entrenarme en Japón. Estuve en el Centro Forestal y Piscícola de Kazo City, en Saitama. En este centro aprendí el manejo de especies dulceacuícolas como la carpa koi, el col moroco, el bagre llamado namazu, además de patología de los peces. Actualmente trabajo en el gobierno del Estado de México, en la Secretaría del Campo. Y es para mí un enorme placer poder compartir el día de hoy lo que he aprendido a través de largos años y que he estado enseñando aquí en México. Espero que el taller les resulte de utilidad. Gracias por permitirme compartir con ustedes. Taller de hidroponía para niños y niñas, mi huerto casero hidropónico, presentado por la ingeniera María Olivia Gutiérrez Martínez, en el marco del curso de verano de Saitama Kenji-Kai de México. Hola amigos, primero que nada, les agradezco que me acompañen en este video de mi primer huerto casero hidropónico. Quiero comentarles, antes de empezar, que esta presentación va encaminado a niños y a niñas y a aquellas personas que no tienen idea de cómo comenzar esta hermosa actividad. Y para ello, he incluido videos de personas con mucha experiencia en ciertos temas que nos ayudarán a entender mejor algunos temas en específico. Por favor, si tienen dudas, anótenlas y háganmelas saber, para que con mucho gusto pueda contestarlas a través de mi dirección de email, el cual aparecerá al final de la presentación. Dicho lo anterior, comencemos. Introducción. Hoy en día, la pandemia nos ha obligado a permanecer en casa y con ello, muchas personas les ha nacido la necesidad de invertir su tiempo en algo que les sea reconfortante. Además, con este aislamiento nos hemos visto limitados a algunos alimentos de consumo cotidiano. Pero ¿por qué nace la inquietud de hacer este taller de hidroponía? Nace de la necesidad de poder proporcionar a los niños y adultos una actividad en el hogar con el que se pueda tener una vía de escape frente al ruido, la contaminación, el estrés y las preocupaciones. Cultivar en casa está al alcance de todos y nos permitirá tener alimentos sanos, nutritivos y sabrosos. Para iniciar con nuestro huerto casero hidropónico, lo primero que tenemos que hacer es formular y responder las siguientes preguntas. ¿Dónde quiero cultivar? ¿En el patio? ¿En una terraza? ¿En una azotea? ¿En los muros? ¿En el jardín? ¿En la cochera? ¿En una habitación? Esta es una consideración muy importante que deberemos de tomar en cuenta a la hora de elegir el lugar donde iniciaremos nuestro huerto, ya que deberemos de tener un lugar con luz directa. Aun cuando hay vegetales que pueden tolerar un mayor tiempo sin sol o estar en la sombra varias horas, lo adecuado para comenzar es buscar un sitio donde el sol dé durante la mayor parte del día. Más adelante veremos qué vegetales soportan más horas de sombra. Ahora, ¿en qué quiero cultivar? En macetas, en bolsas, en el agua, en rejas de madera o plástico, en tubos de PVC, en botellas de PET o en materiales reciclables. Las macetas pues las podemos conseguir en cualquier tienda o donde venden artículos de jardinería. Estas bolsas las podemos realizar con costales de yute o bolsas de azúcar y nosotras las podemos cocer y podemos hacer estos depósitos.
Estos ya son recipientes en sistemas hidropónicos en los cuales totalmente nuestras plantas van a estar creciendo en el agua. También podemos utilizar tubos de PVC rellenos de sustratos, botellas de PET y materiales reciclables como llantas de carro o envases de Tetra Pak, además de las rejas que en las recauderías luego tienen de madera que también nos pueden servir como contenedores, o también las rejas de plástico. ¿De cuánto espacio dispongo? Esta consideración es muy importante, ya que nos permitirá elegir en qué recipiente, ya sea una maceta, un tubo de PVC, las llantas de los carros, cajas de madera, botellas de PET, etcétera, en el cual cultivaremos nuestros vegetales. Ahora, ¿qué quiero cultivar? Tenemos que tener claro con qué vegetal comenzaremos nuestro huerto casero. Por ejemplo, podemos cultivar hierbas de olor, rábanos, cebollas, lechugas, zanahorias, tomates rojos o tomates verdes, berenjenas, pimientos, pepino, espinaca, haba, fresa, ajo, entre otras muchas cosas. Pero hay que tomar en cuenta que cuando eres principiante, lo más recomendable es utilizar semillas o empezar con vegetales que sean de corto tiempo de crecimiento. Y estos serían, por ejemplo, las hierbas de olor, las lechugas, las espinacas, cuyo tiempo de cultivo no supera en muchos casos los 120 días, casi siempre están entre los 40 o 60 días y además son más fáciles de cultivar. Ahora, ¿cuánto presupuesto tengo para hacer mi huerto? Para iniciar nuestro huerto casero hidropónico debemos saber con cuánto dinero contamos, ya que esta inversión que haremos no debe afectar nuestra economía, ya que tendremos que comprar algunos materiales como serán las macetas o las bolsas de plástico, los sustratos, las semillas, etcétera. Aún cuando muchas cosas de forma indirecta las podemos conseguir, es importante tener en presente que la pequeña inversión que hagamos para tener nuestro huerto casero, a la larga no debe causar un beneficio, a la larga nos debe causar un beneficio económico, ya que podremos producir algunos vegetales que son de consumo frecuente en nuestras casas. Además de que podremos ahorrar en insumos con cosas que compramos de manera cotidiana y que podemos reciclar para de esta manera no tener que invertir mucho dinero. Por ejemplo, si sueles consumir mucho refresco, lo cual no es muy recomendable, los envases de PET nos servirán para cultivar nuestras plantas, o si bebes leche en caja, los envases de Tetra Pak también nos sirven para cultivar. Ahora también, si toman mucha agua embotellada, algunos envases de agua embotellada tienen cierta resistencia que nos permitirá utilizarlas como contenedores para nuestros sistemas hidropónicos. Cuando hagas tus ensaladas o tu sopa y ocupes jitomate, puedes quitarle las semillas y estas posteriormente las puedes poner a germinar y muchas otras cosas que puedes hacer para ahorrar. Ahora que ya tenemos contestadas nuestras preguntas, comenzaremos con el tema de este taller que es la hidroponía. La hidroponía. La hidroponía es el sistema de cultivar plantas con solo soluciones ricas en minerales en lugar de usar tierra. En estas fotos podemos ver cómo en estos contenedores hidropónicos que son canaletas
tenemos cultivando fresa. En la foto de la derecha vemos, por ejemplo, sistemas también hidropónicos a donde se están cultivando lechugas, ¿sí? Aunque este sistema y este sistema son de canaletas, cambia la forma en que nosotros cultivamos, ya sea una fresa o una lechuga, precisamente por ser distintos vegetales. La hidroponía es un sistema que está recibiendo cada vez más reconocimiento como un método seguro, productivo y de conservación de recursos de la tierra. Debido a la escasez de buenas tierras productivas en estos días en varias partes del mundo. La hidroponía es una forma ideal de cultivar muchos tipos de vegetales y flores dentro de los límites de un área relativamente pequeña, ya sea dentro de nuestras casas, dentro de un edificio o en el exterior, como pueden ser nuestros patios, nuestras azoteas, nuestras terrazas. Aquí nuevamente vemos unos sistemas hidropónicos, unos de canaletas y otros que están montados en tubos de PVC y en forma piramidal. Esto es cuando se dispone de un patio. Podemos utilizar este sistema también para poder cultivar nuestras plantas. A menudo se afirma que las plantas cultivadas en un sistema hidropónico son superiores a las plantas que no se cultivan hidropónicamente, ya que tienen rendimientos máximos, sabor y mayor contenido de vitaminas y minerales. ¿Esto a qué se refiere? Se han hecho estudios y se ha comprobado que las plantas cultivadas en hidroponía tienen un sabor más fuerte, es más marcado, por ejemplo, su sabor dulce en el caso de las fresas y en el caso de la lechuga son muy crujientes. Las espinacas de igual manera suelen ser de colores más verdes, vivos y su sabor a hierro es más marcado, motivo por el cual los productos vegetales producidos en hidroponía día a día van alcanzando mayor demanda en el mercado y haciéndose de la preferencia del gusto de los comensales por este tipo de vegetales para nuestra alimentación diaria. Por lo anterior, existe una gran potencial en la hidroponía, tanto ahora como en el futuro, como un medio para cultivar vegetales saludables sin las dificultades asociadas con suelos pobres, riego y espacio limitado de la tierra disponible, ya que día con día la tierra que nos sirve para cultivar se va acabando, ya sea porque es contaminada o porque es utilizada para el crecimiento del desarrollo urbano. Los sistemas hidropónicos nos permiten poder tener, por ejemplo, como lo muestra esta foto, sistemas de invernadero donde podemos cultivar jitomate en medios totalmente salobres, libres de cualquier tipo de infección o contaminantes y que van a tener una mejor producción. Como vemos también en esta foto, pues son sistemas hidropónicos. Ambos son sistemas NFT, así se les llama, que están en invernaderos, donde los medios son controlados y esto es usado para sistemas comerciales. Entonces, ¿qué es la hidroponía? La hidroponía, entonces, es una técnica de producción agrícola en la que se van a cultivar vegetales sin suelo y donde los elementos nutritivos van a ser entregados a través de una solución líquida. ¿Y qué son entonces los cultivos hidropónicos? Bueno, el término hidroponía tiene su origen en las palabras griegas hidro, que significa agua, y ponos, que significa trabajo. O sea, la hidroponía es trabajar en agua. La hidroponía
Es el arte de cultivar plantas sin usar suelo agrícola. Por lo tanto, son cultivos sin suelo, ya que es reemplazado por un sustrato inerte donde los nutrientes, el alimento, que va a necesitar la planta para vivir y producir, son entregados mediante el riego. Por eso, también los cultivos hidropónicos son los que se cultiven en agua con nutrientes, ¿sí? En un sistema hidropónico se puede cultivar todo tipo de plantas, como por ejemplo hortalizas, flores, pasto para forraje, plantas ornamentales, condimentos, plantas medicinales y hasta cactus suculentas. Ventaja de los cultivos hidropónicos. Aquí quiero comentarles que esta es una foto de mi sistema hidropónico en casa, donde yo cultivo chiles. Sí, entonces este es chile girasol, que cuando ya crece le llaman chile guajillo. Y yo tengo en tubos de PVC. Más adelante les compartiré un video de mi sistema. Entonces, como hemos visto, los cultivos hidropónicos son cultivos sanos, pues se riegan con agua potable y se siembran en sustratos limpios y libres de contaminación. Existe mayor eficiencia en el uso del agua, cosa que es muy importante porque es un recurso natural, no renovable y que día a día va escaseando en más lugares del mundo, sobre todo en las grandes ciudades. Son apropiados para ocupar los espacios pequeños como techos, paredes y terrazas, lo que todos tenemos en nuestras casas. Se obtiene mayor cantidad de plantas por superficie. Por ejemplo, en 1 metro cuadrado de suelo se siembran 9 lechugas y en 1 metro cuadrado de hidroponía se obtienen 25 lechugas. Como pueden ver, el rendimiento en sistemas hidropónicos está muy arriba de la producción en suelo agrícola. Por lo tanto, este es un sistema muy sustentable. Además de que es una técnica fácil de aprender y de bajo costo para nuestros hogares a baja escala. Ya cuando nosotros lo hacemos a gran escala en sistemas comerciales, pues las inversiones son mucho mayores, pero también los rendimientos económicos que estos nos dejan. Localización e instalación de nuestro sistema hidropónico. Vamos a necesitar un lugar con luz directa. Las hortalizas, al igual que el resto de las plantas, necesitan la luz solar para obtener energía a través de la fotosíntesis. En principio, la mejor orientación será aquella que nos permita una buena cantidad de luz solar directa. Normalmente, la orientación sur o suroeste es la más recomendada, aunque también habrá que tener en cuenta los obstáculos que podamos tener y que nos puedan crear sombras, como por ejemplo los edificios espectaculares, árboles, muros muy altos, lonas, etcétera. En la mayoría de las ocasiones no vamos a poder elegir entre varias ubicaciones para el huerto hidropónico y vamos a tener que adaptarnos al espacio que tengamos disponible. Ahora vamos a describir 5 características ideales para ubicar nuestro sistema hidropónico. Nuestro sistema hidropónico debe de estar cerca de una fuente de agua potable. Debe de estar en un lugar a donde deba de recibir como mínimo 6 horas luz solares al día. Debe de estar protegido de animales domésticos para que no les causen ningún daño a nuestras plantas o rasquen los sustratos o estén ahí en nuestras botellas y con esto pues podamos perder nuestras plantitas. Debe de estar lejos de las sombras de los árboles y si es necesario deberemos de protegerlas con una cubierta
plástica para evitar las heladas, los excesos de lluvia y el sol. ¿Esto qué quiere decir? Si lo vamos a tener en la intemperie, tenemos que tener cuidado de proteger a nuestras plantas cuando se presenten lluvias muy intensas o cuando sepamos que es época de heladas para que nuestras plantas no se hielen y se marchiten. Asimismo, el que les dé todo día sol también no es bueno porque puede llegar a quemar sus hojas. Ahora vamos a hablar de los recipientes y contenedores. Hablando de los contenedores, estos son recipientes que se utilizan para cultivar. En hidroponía se trabaja con contenedores porque son sistemas cerrados, donde se va a controlar mejor la alimentación de las plantas por medio del riego. Los recipientes y contenedores están de acuerdo con el espacio disponible y las posibilidades de cada persona o grupo. Aquí, por ejemplo, pues podemos ver ilustrado pues una botella de PET cortada, una llanta usada de automóvil, un contenedor hecho a través de madera, de desperdicio de madera y un envase de Tetra Pak. Ahora, los recipientes. Podemos crear nuestro huerto hidropónico usando recipientes de cultivo. Elegiremos siempre aquellos que nos permitan un mayor volumen de sustrato en función del espacio disponible que tengamos, siendo más importante el volumen total que pueda albergar y no la profundidad del recipiente. ¿Sí? Entonces, es más importante cuánto volumen de sustrato o de agua va a poder contener nuestro sistema hidropónico que el espacio disponible dentro de él. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, estas son botellas de suavizante que se abren y se deposita aquí un sustrato y aquí se plantan. Aquí se pueden plantar, por ejemplo, suculentas, como los cactus. Este es el tipo de envase. Este mismo sistema pues, se puede colgar perfectamente a la orilla de nuestras ventanas. Y pues también podemos utilizar los recipientes de, de limpiadores líquidos como el Fabuloso o de agua, que también vienen en estas presentaciones, y podemos disponerlos de esta manera para posteriormente hacerlos unos orificios y aquí poder sembrar nuestras plantas. En ambos casos, estos son recipientes usados para el sistema hidropónico llamado por sustrato. Aquí, por ejemplo, vemos un patio de una casa donde tiene una rejilla y ahí pues se utilizan para colgar las macetas. Y en este caso también recipientes de PET, los cuales en este caso se pintan de blanco y se les hacen unos orificios para que goten y el agua que cae en el primer recipiente pues caiga en el segundo, después en el tercero y de ahí pues caiga a donde tenemos ya una terraza con tierra y más plantas cultivándose. Como les dije, puede ser a través del sustrato o utilizando únicamente agua. En este recipiente de PET pues se hacen también unos orificios con unas adaptaciones y como se puede apreciar aquí en la foto, pues están las raíces. Entonces, esta agua tiene nutrientes, entonces las plantas van absorbiendo los nutrientes en este tipo de recipientes y van creciendo. Este es otro sistema a donde se utilizan botellas de PET. ¿Sí? Este es un sistema horizontal donde cada botella se va uniendo una a otra. Por aquí entra el sistema de riego que va pasando de una botella a otra porque están interconectadas y pues nuestras plantas las conectamos en estas rejillas y así es como van creciendo dentro de este sistema de botellas PET horizontal con sustrato.
Aquí tenemos otro ejemplo de cómo hacer una huerta vertical con botellas de PET y sustratos, a donde pues podemos colocar diferentes tipos de plantas como lechugas, perejil, hierbas de olor, cebollines, chile, y pues perfectamente lo podemos poner en un muro. Y este es otro sistema, que es de hecho el sistema que vamos a ver al final, en donde pues tenemos nuestras botellas. En este caso, aquí se eligió plantar las plantas de una sola ventana, viendo hacia la ventana de nuestra casa y cómo se interconectan para poderlas colgar y poder producir nuestras plantas dentro de nuestra casa. Los sustratos. Los sustratos en hidroponía que se utilizan eh, o los medios de cultivo es el material en el cual crecen las plantas y que van a sustituir el suelo en función de sostener a las plantas, ¿sí? O sea, la función principal del sustrato va a ser de soporte para nuestras plantas. Lo más adecuado es usar sustratos orgánicos, los cuales deben tener las siguientes características: ser ligeros, para permitirnos su manejo con facilidad y no sobrecargar con peso nuestras terrazas, balcones o techos. Tener una adecuada porosidad que permita una buena aireación, circulación del aire que permita la respiración de las raíces y retención de agua que permite que se cree una reserva de agua en el sustrato a disposición de la raíz. Además, el sustrato debe de retener los nutrientes para nuestras plantas. Entonces, las características que no debe de tener un sustrato es que se descompongan con facilidad, no debe de tener elementos nutritivos, no tiene que tener organismos perjudiciales como hongos y bacterias, entre otras, y no debe contener residuos industriales o humanos. ¿Qué sí debe de tener nuestro sustrato? Como ya lo mencioné, debe de retener la humedad, debe de tener un buen drenaje, debe de ser liviano, debe de ser abundante para que sea fácil de conseguir y de transportar, debe de ser de bajo costo y nos debe de permitir la aireación de nuestras raíces, de nuestras plantas. Ahora, ¿qué más tiene que tener nuestro sustrato? Tiene que tener lo que llamamos capilaridad. ¿Esto qué es? Que cuando nosotros estemos regando nuestras plantas, el sustrato sea capaz de absorber toda esa agua con nutrientes y dispersarlo en todo el medio, en todo nuestro contenedor, para que de esta manera nuestra planta pueda alimentarse perfectamente. Ahora bien, debemos de tener muy en cuenta el tamaño de la partícula de nuestro sustrato. Por lo tanto, se debe de eliminar de él todo el polvillo o polvo y las partículas mayores de medio centímetro. Estas se van a hacer o utilizar para los almácigos, ¿sí? Que aquí vemos que los almácigos, como veremos más adelante, es a donde vamos a producir nuestra plantita. Y las partículas mayores de 1 centímetro se utilizarán en los contenedores de producción, como pueden ser estos maceteros o nuestras botellas de PET. Entonces, recuerda, el sustrato sostiene a la planta y no va a permitir que se caiga. Retiene la humedad y los nutrientes dados en el riego. Permite la oxigenación de las raíces y el sustrato en hidroponía
sustituye al suelo, puede ser reemplazado por agua o por algún sustrato. En esta foto pues vemos un tipo de sustrato llamado vermiculita que se utiliza para el cultivo del jitomate. Ahora bien, vamos a ver este video a donde nos van a explicar un poco más del sustrato. En el frío conoceremos los distintos tipos de sustrato que podemos utilizar en nuestras macetas y jardineras, siempre en función del tipo de plantas que cultivemos en ellas. Si abrimos un saco de cualquier tipo de sustrato y nos fijamos en su contenido, observaremos que realmente contiene una mezcla de distintos productos que responden a distintas necesidades de las plantas. Algunos de sus elementos poseen una gran capacidad de retención de agua, otros aportan nutrientes y otros ayudan a que el conjunto se mantenga esponjoso, que sea más ligero y no se compacte tanto. La mayoría de plantas agradecen que se den estas condiciones concretas y lo cierto es que no existe un único producto que las cumpla todas. De ahí que cualquier bolsa de lo que llamamos de manera común tierra sea realmente una mezcla de distintos elementos. Este es un punto importante a destacar, ya que aunque resulta muy cómodo comprar un saco de sustrato, abrirlo y utilizarlo tal cual, puede que en determinadas situaciones queramos controlar alguno de estos aspectos. Ahí es donde entran en juego los distintos productos que podemos comprar por separado y así elaborar nuestras propias mezclas. Una de las más recomendadas para el huerto urbano es la que preparamos a base de mezclar fibra de coco y humus de lombriz con perlita o vermiculita. Veamos qué son exactamente cada uno de estos nombres raros y qué nos aporta cada uno de estos materiales. Uno de los productos que resulta más extraño, por desconocido quizá, es la fibra de coco, que nos proporciona una alternativa sostenible al uso de turba. Suele venir presentada de esta manera, en forma de ladrillo, y antes de utilizarla deberemos ponerla en remojo para que se hidrate y se expanda. Un solo ladrillo como este se convertirá en un volumen total de 8 litros. Se trata de un material que nos aportará esponjosidad, una gran capacidad de retención de agua y que además es muy ligero. Lo que no aporta es ningún tipo de nutriente a la mezcla y de ahí que debamos mezclarla con un abono. Podría ser compost o estiércol, pero el más habitual es el humus de lombriz. El humus es el resultado que obtenemos del proceso de vermicompostaje de la materia orgánica, en que gran parte del trabajo lo realizan estas lombrices. Puede que en un futuro os interese elaborarlo en casa, así que os explicaré rápidamente cómo se hace. A estas señoritas les encanta comer materia orgánica en descomposición. Lo hacen a oscuras dentro de un recipiente en el que podemos ir echando toda una serie de materiales que de otra manera acabarían en el cubo de la basura. Se trata básicamente de restos orgánicos de nuestras cocinas. Pieles de frutas y hortalizas, trozos de pan seco, cáscaras de huevo, pozos de café, las bolsitas del té, etc. Las lombrices se alimentan de ellos y sus excrementos se convierten en este abono, uno de los mejores que podemos utilizar en nuestro huerto o jardín. El que se comercializa se elabora casi siempre vermicompostando excrementos animales, pero si os ha dado un poco de manía a las lombrices no os asustéis porque no vais a encontrarlas dentro de un saco de humus. La mezcla más habitual entre estos dos productos se hace con un 60% de fibra de coco y un 40% de humus de lombriz. Podéis calcularlo a ojo o utilizando algún recipiente como medida base. También podéis optar por utilizar otros porcentajes con más o con menos abono en función de las necesidades de nutrientes de las diferentes plantas. Por ejemplo, todas las cucurbitáceas como calabacines, calabazas, pepinos, melones, sandías, etc. son grandes consumidores de nutrientes y a la hora de preparar una maceta o un espacio para cultivarlas, podríamos llegar a una mezcla al 50% de los dos productos. Puede que en algún saco de sustrato universal hayáis observado la presencia de estas bolitas blancas que parecen por Porexpan. Se trata de la perlita, un elemento más que podemos añadir a nuestras mezclas con la finalidad de aumentar la retención de agua y la aireación del sustrato. Nos vendrá muy bien si queremos reciclar algún medio de cultivo que ya tenemos y que resulta pesado o que se ha compactado mucho. Sacadlo de la maceta, deshacedlo con las manos y añadir la perlita antes de mezclarlo y volver a rellenar el contenedor donde lo vais a usar. La vermiculita tiene unas características similares a la perlita y se utiliza del mismo modo, pero resulta especialmente útil cuando preparamos los semilleros, ya que nos ayudará a mantener la humedad de los mismos.
Seguro que si habéis comprado plantel en alguna ocasión, lo habréis observado en la capa superior. No olvidéis añadir algún tipo de abono en la mezcla, especialmente si ya habéis cultivado anteriormente en ese sustrato. Los abonos contienen nutrientes, que es de lo que ellas se alimentan. El agua con que las regamos disuelve los nutrientes del sustrato, que de este modo entran en su sistema circulatorio. La verdadera alimentación se da en las hojas, donde con la fotosíntesis los nutrientes se convierten en distintos elementos que nutren a la planta. Así pues, sin abonos no hay alimentación y sin alimentación no tendremos flores y mucho menos frutos. Eso sí, los nutrientes no son eternos y puede que tengamos que volver a añadirlos durante el cultivo. Podemos utilizar el mismo humus, el estiércol o el compost, añadiéndolo de manera superficial sobre el sustrato. Con el agua de riego se irán disolviendo e incorporándose en el mismo. También podemos optar por los fertilizantes, que no son otra cosa que abonos de mantenimiento. ¿Resumimos? Intentad que el medio de cultivo sea esponjoso, aireado y que tenga una gran capacidad de retención de agua. Podéis partir de uno ya elaborado o crear vuestras propias mezclas. No nos olvidemos de añadir abono, que aportará los nutrientes que alimentarán a nuestras plantas. Lo necesitan exactamente igual las que cultivamos en macetas que las que están en el suelo.